consciente, ¿cierto?, que permita conectarse de otra manera con los destinos. Y digamos que post pandemia esto fue un tema que empezó a crecer a nivel mundial. Estuvimos encerrados un tiempo, pero cuando salimos con una mentalidad de ver el mundo de una forma distinta, de querernos conectar con la tierra, de querernos conectar con los recursos de otra manera, y hoy el sector está respondiendo a eso. Entonces acá es cómo nos paramos, ¿cierto? Cómo lo hacemos realidad y cómo materializamos que este movimiento pues está teniendo un comportamiento muy importante, pero no solamente lo que quiera el mercado, ¿qué quieren las comunidades? Por acá estaba Josefina Klinger y me acuerdo una vez que ella decía, queremos que el turista esté cómodo. Sí, primero tienen que estar cómodas las comunidades, y primero tiene que estar bien el territorio, y primero tiene que estar bien la tierra, y primero tiene que estar bien todo el entorno, ¿cierto?, para poder desarrollar un turismo que sea coherente con lo que estamos mencionando. Entonces acá vamos llegando a una conclusión muy importante, y es que el turismo regenerativo no busca que más personas visiten un territorio. 1.520 millones de visitantes, muy bonito. Buscamos que el territorio esté mejor porque las personas lo visitan. ¿Y cómo es eso? ¿Cierto? ¿Cómo llego yo a un territorio e intento con la visita que yo hago transformar de manera positiva las dinámicas de esos espacios? Y ahí empieza, ¿cierto?, a mirar cómo desarrollamos o cómo generamos unos modelos de turismo regenerativo donde el turista aporte, no solo recursos, sino que proteja, respete, cuide, ¿cierto?, los valores, la naturaleza, la cultura, todo eso que rodea un destino, ¿cierto? Y que cuando llegamos con una actividad como el turismo empiezan a haber dinámicas complejas, ¿cierto? Porque son territorios que históricamente tenían un estilo de vida o unas formas de ver el mundo y de relacionarse con la tierra, y empezaron a llegar personas. Y eso, sin duda alguna, genera unos impactos, en algunos casos negativos, en otros positivos, pero ahí es donde el turismo regenerativo busca que cuando lleguemos a un territorio lo dejemos mejor de lo que lo encontramos. Y hagámonos esa pregunta, ¿estamos dejando a Bogotá mejor de lo que la encontramos? Porque somos turistas, ¿cierto?, que estamos viniendo acá a un evento corporativo. Juanes, y en medio de esta conversación y entender que también el territorio entra a ser protagonista, y como lo mencionaba al principio, pues Confama, como caja de compensación, pone dentro de su estrategia la vida en el centro, ¿cierto? Y con estos datos uno dice, la vida en el centro, pero ¿cómo voy a hablar de turismo y de turismo regenerativo cuando claramente pues esto es lo que está pasando? ¿Cómo se evidencia esa conversación dentro de una organización como Confama, que decide apostarle al turismo, que decide tener un equipo donde el foco es empezar de alguna forma a permear a esos empresarios de esta conversación? Pau, entonces ahí empezamos a dar respuesta con este enfoque. Miren el modelo tradicional del turismo versus el modelo de turismo regenerativo. En lo primero, el territorio es un producto de consumo, ¿cierto? Somos extractivistas, llegamos al territorio a consumir eso que nos ofrece en términos de cultura, de productos. En un modelo de turismo regenerativo es un sistema vivo, ¿cierto? Todo se integra, la tierra, la comunidad, la economía, todo lo que hace parte del desarrollo de un territorio hace parte de ese mundo del desarrollo del turismo. El éxito se mide por la cantidad de turistas, y en el turismo regenerativo el éxito se mide por el valor que se deja. No es necesario, y a nosotros nos llegan muchas veces personas, privados y actores públicos diciendo, yo tengo la cascada más bonita de Colombia y quiero que sea turística. Y nuestras preguntas son, ¿esa cascada es segura? ¿Tiene servicios públicos? ¿Es una cascada que tiene todas las garantías para el desarrollo del turismo? No, déjela quieta, déjela tranquila, deje ese ecosistema ya que así como está perfecto. No es necesario hablar de turismo en todos los territorios. Competir por precio-volumen, hoy el sector en muchos territorios está buscando de una manera muy agresiva poder lograr ese modelo tradicional de tener más turistas. Y en el modelo de turismo regenerativo, la autenticidad y la identidad del territorio son la nueva ventaja competitiva. Hoy los turistas vienen buscando experiencias que realmente conecten con los valores del territorio, que realmente conecten con la esencia, con lo que es el turismo en estas comunidades. Dentro del modelo
tradicional tenemos minimizar el impacto negativo en sostenibilidad, y acá lo que terminamos diciendo es dejar el territorio mejor de lo que lo encontramos. Entonces esto hace un poco, Pau, de lo que nosotros tratamos de desarrollar y generar en el ADN del turismo en Antioquia. Yo voy a hacer algo que Santiago no quería que yo hiciera, y es desordenar la conversación que ya habíamos planeado, pero es que cuando yo veo esta conversación y sobre todo cuando hablamos de que en el modelo regenerativo hay un tema muy importante que es la autenticidad y la identidad territorial, Santiago, y uno ve lo que pasa con Canúa, uno dice, claro, es que yo veo estos 4 ítems y estoy leyendo a Canúa. Yo quiero que me contes también cómo llegaste a esto, porque además es que estos son unos ítems que probablemente son muy nuevos, o sea, vos llegaste a esto antes de que la teoría lo dinamizara. Entonces, como, ¿cuál fue ese camino? Todavía sin ampliar mucho en Canúa, porque en 7 minutos lo vamos a ver, pero sí, ¿cómo hiciste para hace 7 años llegar a esto? Bueno, fueron hace 11 años ya. Yo ya me corté 4, muy bien. Hace 11 años, claro, estaba de moda, como les comenté hace un rato, el turismo sostenible. Y nos hablaban, no, tenemos que ser turistas sostenibles, tenemos que hacer más. Pero yo llegué a este territorio con mis socios y dijimos como, bueno, pero ¿sostener qué? ¿Qué es lo que queda por sostener acá? Unos pastos, una comunidad que se quiere ir del territorio. ¿Queremos es sostener o queremos hacer que esa comunidad se quede, se arraigue más al territorio? ¿Queremos es sostener o queremos que estos pastos cambien y se conviertan en una biodiversidad, en un mundo completo por descubrir, en un bosque de alimentos, ¿cierto? ¿Queremos traer una nueva identidad al territorio o queremos recuperar y darle poder a esa comunidad para que ellos digan, estos somos, esto es Marinilla, esto es lo que nosotros queremos mostrar? Entonces, esas fueron las preguntas que nos movieron a nosotros y nos dijeron, pues demos ese pasito más allá, miremos a ver cómo podemos traer un turismo de calidad a un país que en el 2014-2015 estaba vendiendo fiesta, prostitución, drogas, y que así era como nos conocían en el mundo. Entonces, fuimos los locos, los hippies en ese momento, los que dijimos, pues vamos, tirémonos a ver qué es lo que pasa. Otros países ya lo han hecho, Costa Rica ya lo hizo Ecuador, lo hizo Argentina. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos todo el potencial para ser los más grandes en un turismo de regeneración, ¿por qué no nos aventuramos en esta película? Eso fue lo que nos movió. Yo creo que esto parte también de la conversación de pensar siempre sistémicamente, ¿cierto? Es una conversación que nos invita siempre a entender que detrás de cualquier decisión que se tome en el turismo hay un montón de impactos que conectan con unas cadenas de valor, unos ecosistemas y demás. Y de ahí, Juanes, quiero que hagamos zoom, que creo que hay un ejemplo muy bonito de lo que se ha venido desarrollando en Confama con una de las organizaciones de territorio, para después ir a ver el ejemplo de Canúa. Equipo, entonces, toda esta teoría suena muy bien, ¿cierto? Turismo regenerativo, sabemos cuál es el enfoque, cómo lo podemos materializar, y acá les presento uno de esos ejercicios que hemos venido acompañando en territorio que hoy le dan sentido a lo que es el turismo regenerativo en Antioquia. Les presento los Caminos del Agua, 9 santuarios de sabiduría, turismo de bienestar en los municipios de San Rafael y San Carlos, Antioquia. ¿Qué son los Caminos del Agua? Es un producto turístico especializado de bienestar diseñado mediante un proceso de co-creación con los empresarios. Fueron las comunidades de los territorios quienes definieron los Caminos del Agua, 9 santuarios de sabiduría, como ese producto de turismo de bienestar que conectaba realmente con los valores, la esencia, la riqueza hídrica del territorio. Imaginémonos esto, San Carlos y San Rafael, 2 territorios, 2 municipios ubicados en una tierra riquísima en agua, embalses, ríos, cascadas, pero que hace muchos años era una tierra de conflicto. Y yo les voy a hacer esta pregunta, en una tierra de conflicto, de pronto ¿quién me quiere responder? ¿Qué pasa cuando hay mucha violencia y conflicto en un territorio? ¿Qué pasa en los ríos? ¿A alguien se le viene algo a la cabeza? ¿Qué pasa en los ríos en una zona de conflicto? Lo voy a responder, por los ríos bajan los muertos,
por los ríos se escapaban los delincuentes, los bandidos, ¿cierto? Entonces, para las comunidades de este territorio, los ríos en algún momento se volvieron como en un elemento que los cargaba mucho de dolor, de tristeza, por toda esa situación de conflicto, de historia, de perder seres queridos y demás en medio de la guerra. Y los ríos en ese momento se convirtieron como en un elemento negativo, ¿cierto? En los que ellos en algún momento le dieron la espalda al río por toda esa connotación de guerra y de violencia que empezaban a tener. A partir de todas estas intervenciones que empezamos a hacer con los empresarios y las comunidades de San Carlos y de San Rafael, ellos empezaron cuando empezábamos a hablar de cuáles eran esos elementos identitarios del territorio que los conectaban realmente, ellos solos empezaron a decir, es el agua, es que es el agua el que toda la vida ha estado acá, desde que llegaron los primeros abuelos a fundar estos pueblos, es el agua, es el río, son toda esa riqueza hídrica la que hoy nos conecta con lo que somos, y ellos solitos empezaron a decir, no, vamos a abrazar los ríos. Los 9 santuarios de sabiduría, equipo, son los 9 ríos que bañan la región. En cada río, desarrollado por empresarios de turismo, cada río tiene una personalidad, cada río tiene una esencia, cada río tiene una narrativa, tiene un hilo conductor que conecta con experiencias de bienestar. Entonces, ¿qué pasa en los 9 santuarios de sabiduría? Hay experiencias, retiros espirituales, contemplación, actividades de pagamento, danzas, arteterapia, ¿cierto? Hay sound healing, hay un montón de actividades alrededor del turismo de bienestar que acá podemos ver algunos de los diseños de los empresarios, la restauración de los ciclos, en Taibará Refugio Natural, la peregrinación de las aguas, el camino del vientre de la madre, turismo de bienestar, un turismo que hoy conecta con los valores, con la esencia, con el agua, que es eso que hace parte de la identidad de esos territorios. Para no alargarme mucho, les voy a presentar qué son los caminos del agua, los 9 santuarios de sabiduría, en un pequeño video que nos va a mostrar de manera clara cómo estamos presentando hoy el proyecto y el producto. Cada río guarda un mensaje, cada camino una transformación. Recorrer los caminos del agua es un acto consciente de escucha, apertura, renovación y transformación. El agua no tiene un solo camino. Como la vida, se bifurca, se filtra, se eleva y se renueva. Cada río es un maestro con su personalidad. Cada pozo, una medicina. Cada sonido, una guía para el alma. En su fluir, lleva memorias del territorio, energía de los elementos y mensajes de los activos. Somos reconciliación, fluidez, armonización, sabiduría, equilibrio, trascendencia, abundancia, purificación, sanación. Bienvenidos a los caminos del agua. Y por eso, cuando
En Confama hablamos de la interconexión y la interdependencia, es que entendemos que los territorios están interconectados y somos interdependientes a lo que pasa en esos territorios, y por eso la resignificación del agua dentro de esta conversación, y como este proyecto probablemente nos encontraremos muchos otros que se han estado desarrollando. Y dentro de eso también están, esos son proyectos propios, pero también esos proyectos que hacen parte de la casa porque hemos venido trabajando juntos, más allá de poder seguir construyendo y tejiendo alrededor de la contextualización de qué es el turismo regenerativo. Y dentro de esa conversación conocemos a Canúa, que era una empresa afiliada a la Caja de Compensación, que nos ha enseñado mucho durante este camino, porque también entra dentro de esa interconexión en un territorio como Marinilla, que ya tenía una realidad, que ya venía y que de alguna forma ya, porque conocemos la historia, el lote donde hoy está Canúa tenía su historia y que tenía también una conexión con el territorio, y nace este hotel que de alguna forma tiene esa construcción con esa comunidad y con esa vereda que hoy habita. Santiago, ¿cómo nace Canúa? ¿Cómo decidiste seguir y cómo hoy, después de una pandemia, y justo porque nace en medio de una pandemia, seguimos tejiendo alrededor de este hotel? Bueno, no, pues me gusta decir que Canúa es un proyecto. El hotel es una excusa. ¿Una excusa para qué? Para recuperar una montaña y para trabajar con una comunidad que por mucho tiempo estuvo olvidada y prohibida en Colombia. Una comunidad en el campo colombiano donde no llegábamos, donde no íbamos porque nos daba miedo, ¿cierto? Entonces, la apuesta que hicimos desde Canúa fue llevar las oportunidades, porque en el 2014 cruzábamos por un proceso de paz donde veíamos que la violencia estaba desapareciendo de los territorios, pero también veíamos que las oportunidades no estaban llegando. Nosotros, desde esta idea, desde este proyecto, quisimos ser esa oportunidad para el campo, quisimos llegar a hablar con esta comunidad. Y puedes pasar, nos encontramos un territorio de 12 hectáreas, de las cuales 4 estaban siendo explotadas para la siembra de papa, para la ganadería no regenerativa, lastimosamente, y encontramos una comunidad aburrida, una comunidad triste. Entonces, lo primero que hicimos, a diferencia de muchos proyectos, fue llegar a entender qué quería la comunidad. Y fueron 2 años y medio de conversaciones con esa comunidad, de sacar las vaquitas del territorio y dejar que la naturaleza sola nos empezara a hablar, que la naturaleza sola nos empezara a mostrar. Para esto, pues, y aquí tengo a mi hermanito Julián, de Madre Tierra Permacultura. Ellos fueron asesores desde el comienzo, ellos nos enseñaron la importancia de observar, interactuar y proponer desde esa observación, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo esta primera imagen fue la primera reunión que tuvimos con la comunidad, donde llegamos a contarle a unos campesinos que pocas veces salían al pueblo a decirles: vamos a hacer un hotel. Todos se imaginaron 3 torres gigantes, 1000 habitaciones, y se pusieron muy contentos, porque ellos dijeron: no, vienen unas cosas maravillosas con todo esto, ¿cierto? Nosotros mismos nos encargamos de decirles: chicos, vienen también impactos negativos, y no vamos a traer 1000 habitaciones, vamos a traer 18 habitaciones nomás, y no vamos a traer los supercarros y las superpersonas. Vamos a traer gente que quiera conocerlos a ustedes. Vamos a diseñar esto con ustedes. Por 2 años consecutivos nos dedicamos a hacer talleres de bioconstrucción, dictar clases de inglés a esta comunidad, darles clases de servicio al cliente, que 2 meses después nos tocó decirles: olviden todo eso, porque ustedes no son robots, ustedes son personas, y lo que mueve a las personas y lo que nos ha hecho exitosos en Canúa, más que la calidad, es la calidez de esas personas que quieren soñar con nosotros, que quieren mostrar su territorio, que tienen un arraigo por esa tierra y que son parte de la naturaleza, ¿cierto? ¿Puedes pasar, Juanes, por favor? Bueno, de ahí terminamos nuestra construcción. Te devuelves 2 imágenes, por favor, qué pena. Sí. 2015, así encontramos a Canúa, como la imagen en el lado derecho mío, izquierdo de ustedes. Y al 2025 esto es lo que hemos logrado. Sin embargo, el año pasado nos preguntábamos: bueno, ¿y qué más vamos a hacer?
porque entonces esto debe seguir creciendo. Pero ¿cómo va a seguir creciendo? ¿Puedes pasar, porfa? Otra vez. Decidimos que cada visitante de Canúa pueda entender y aprender un poco sobre qué es la permacultura, sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo con esta comunidad. Fue dar ese sentido de educación también a la comunidad. Muchos me preguntan, ay Santiago, ¿y hacemos todo esto solo para salvar la naturaleza? Mi respuesta más radical es no. ¿Por qué? Porque la naturaleza no nos necesita. La naturaleza existió sin nosotros y va a existir cuando nosotros nos desaparezcamos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Juanes, porfa. Lo hacemos para empoderar a las comunidades, para que las comunidades se sientan dueñas de su territorio, para que aprendamos de esa que ha estado aquí tanto tiempo, que es la naturaleza, cómo permanecer, cómo mantenernos nosotros en esta tierra y lograr que muchos más después de nosotros puedan seguir acá. Entonces, eso es Canúa y eso pues es un poco de lo que les quería contar. Santi, yo quiero que nos contes. No tenemos, nos están cerrando hace 20 mucho. minutos. Pero cortico, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó ahí? Esa historia es hermosa de regeneración. Bueno, para ser rápido, íbamos a hacer una piscina natural, una biopiscina, no químicos, no cloros, no sales, nada de esto, creamos todo un sistema de recirculación y resulta que a esta piscina, antes de que los huéspedes la empezaran a usar, llegó una rana endémica en situación vulnerable. Eso nos puso en una situación que dijimos, ¿qué vamos a hacer con la piscina? La decisión fue, la piscina se volvió un lago para ranas. Y hoy tenemos más de 6 especies diferentes de rana habitando este espacio y nos dimos cuenta que es un bebedero también para las abejas. No habían cuerpos de agua expuestos en el territorio. Entonces se volvió la magia de Canúa. Esto es solamente para que queden antojados y puedan ir a mirar más de Canúa y lo que estamos haciendo en Confama. Yo voy a cerrar esta conversación con una frase con la que empezamos la asamblea de este año y es que al final, cuando estamos solos somos una gota, pero cuando trabajamos juntos somos el mar. Y al final esto tiene que ser un trabajo y una construcción en sistema. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Una más. Listo, venga. Ya, yo me quedo parada. Si quieren, puede ser diferente. Bueno, ya estamos concluyendo. Ahora sí va el último panel. Una disculpa a las panelistas porque la verdad se atrasó mucho la agenda y no queremos que se quede sin voz este tema, ya que es uno de los centrales de la regeneración, el enfoque de género, el enfoque y el cuidado de género. Entonces, sin más, empezamos, Caro, y ustedes se van presentando para ir más ágiles. Adelante. Sí, claro que sí. Maestra, Josefina, a ver si estamos. Ya. Perfecto. Bueno, son pero unas valientes hermosas que se quedan acá con nosotros a conversar un ratito sobre este tema que es la… ¿Cómo? No, como cada una quiera, como se sientan más cómodas, si quieren sentarse, pararse, yo voy a estirar un poquito, pero ahora me siento también. ¿Están cómodas así? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, ¿por qué? Preciso el… O si no, te digo y vas cambiando, pues son poquitos slides. Sí, le digo capaz porque no ha funcionado y se fue. Era el que estaba puesto, estaba bien. Ok, bueno, mientras. Esa. ¿Hacia dónde hay que apuntar y con cuál cambiar? Hacia la derecha, ok. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, para los que quedamos por acá vamos a hacer entonces una conversación un poquito más corta, pero nos parecía central que en la conversación sobre el ARIS hubiera una conversación sobre poner en el centro de la regeneración los cuidados y la equidad de género. Entonces, ¿por qué?
Bueno, ya, listo. No estaría funcionando. Ok, dejamos eso. ¿Por qué cuando hablamos de sistemas alimentarios pensamos en suelos, en agua, en biodiversidad, en comunidades, en productores, en producción, en distribución, en mercados, en capital, en innovación, en tecnología? Pero hay algo que nunca, o creo que casi nunca nombramos, y que hace posible todo lo demás, y es el trabajo de cuidado que sostiene la vida en general. ¿Qué son los cuidados? Porque mencionamos la palabra cuidados muchas veces, sobre todo en el día de hoy, y a mí me gustaría ofrecer una interpretación complementaria a lo que conversamos. Entonces, cuando hablamos y conversamos de cuidados en este espacio, una de las interpretaciones del concepto de cuidados que vamos a usar es que es el trabajo de cuidar directo de cualquier persona en una situación de dependencia, desde niños, desde personas con una discapacidad, de personas como adultos mayores, pero también de todo aquel trabajo indirecto que permite la sostenibilidad de la vida de las familias, como es cocinar, limpiar, ir a conseguir la leña, cuidar la finca. Todo ese trabajo que es invisible, que no nombramos, es el que permite que todos los demás trabajos se puedan realizar. Entonces, ese cuidado, ese trabajo de cuidados es invisible, pero es masivo. Le voy a dar solo 2 datos que los tenía por ahí. Ahí volvió, a ver si esto se vuelve a ir o no. Sí, se vuelve a ir, listo. No lo voy a tocar más. La siguiente, por favor. No, tampoco. Listo, no va a funcionar. Bueno, los datos que les quería decir es que, por supuesto, que los cuidados no remunerados, que son estos de los que les contaba recién, no se capturan en el Producto Interno para Brutos. Por eso es que es el Producto Interno para Brutos, porque es un trabajo que es fundamental para que todos nosotros estemos acá. Pero en el PBI no se captura, pero tenemos metodologías que permiten estimar. Si se midiera cuál sería la contribución al PBI de esos cuidados no remunerados. En promedio representan un 9% del PBI mundial. En una región como la de América Latina, esos trabajos de cuidado no remunerados representan el 22% del PBI mundial. O sea, que es un sector mucho más grande que cualquiera de los sectores que venimos conversando en el día de hoy y otros. Entonces, ¿cuál es el problema, además de que es invisible? El problema es que están desigualmente distribuidos, no todos ejercemos y hacemos este trabajo de cuidados de la misma manera, recaen mayoritariamente en mujeres y niñas, y no solo en mujeres y niñas, sino que además quienes como que tienen esta sobrecarga de trabajo son mujeres y niñas racializadas de comunidades y contextos excluidos. Entonces, ¿qué pasa con lo que tenemos hoy? Es que esa forma de organizar, de la organización social de los cuidados, funciona como la principal, y esto lo muestra la evidencia, la principal barrera que explica la menor participación laboral de las mujeres en los mercados de trabajo y que explica también la menor posibilidad de acceso a activos y de la participación, por ejemplo, en estructura de gobernanza o de la toma de decisiones. Entonces, cuando conversamos de por qué no vemos tantas mujeres en la finca, por qué tenemos tasas menores de participación de las mujeres en programas de capacitación, bueno, es que podemos hacer todos esos esfuerzos, pero si no atacamos esta forma que tenemos hoy de resolver los cuidados y nuestra organización social de los cuidados, pues no vamos a poder avanzar en soluciones sostenibles para ese desafío. Entonces, de eso se trata la conversación de hoy. No es el concepto que les queremos dejar sobre la mesa, es que esto no es un tema social periférico. Es lo que permite que todos los sistemas funcionen y sean resilientes. Y con ese marco, y lo voy a hacer un poquito más corto, tenía otros datos que quería compartirles, voy a introducir un poquito el panel. Y lo que nos vamos a proponer es conversar sobre qué implica tratar el cuidado como infraestructura crítica en los sistemas alimentarios y más allá para realmente poder hacer esta transición hacia economías regenerativas. Entonces tengo la suerte de estar acompañada por Eilish Benjamín de RU Capital, Alejandra Ramírez de Nes Colombia y Josefina Klinger, que espero todos hayan podido escuchar hoy más temprano de Mano Cambiada. Y lo que vamos a hacer vamos a proponernos esto como una excusa para instalar la agenda
sobre la conversación de los cuidados en el LARIS. Y entonces lo que voy a hacer es invitarlas a compartir un poco